Les, Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Como saben ustedes, en la licenciatura en Ciencias de la Tierra, que se imparte en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, a lo largo del plan de estudios, pues hay que elegir alguna de las orientaciones que se ofrecen, que son 5 orientaciones en ciencias ambientales, acuáticas, tierra sólida, atmosféricas y espaciales. Y entonces vamos a tener ahora un ciclo de charlas con personas que son egresados o egresadas en algunos casos, o personas que han estado muy pendientes de los planes de estudio de ciencias de la Tierra, para que nos compartan sus experiencias y sus comentarios en cada una de estas orientaciones. No me voy a extender más en esto. Hoy vamos a empezar con esta primera plática que se va a referir al campo de las ciencias ambientales, para que ustedes vayan tomando nota, los estudiantes del ENCIT, que vayan tomando nota acerca de hacia dónde quieren orientar su formación profesional. Entonces, aquí lo dejo yo. Le quiero dar la palabra a la doctora Blanca Mendoza, secretaria académica de nuestra escuela, quien hará la presentación de Blanca. Muchas gracias, doctor Palacio. Pues buenas tardes a todas y a todos. Yo haré una muy breve presentación de nuestros 3 panelistas y ellos ya después tendrán la palabra, que pues es la parte fundamental de este conversatorio. En primer lugar, estará el doctor Omar Arellano, quien es licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias y doctor en Ciencias Biológicas también de la UNAM. Él actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM y hasta hace muy pocos meses era el coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenido, doctor Omar Arellano. Después también tenemos la presencia de la maestra Daniela Torres Mendoza. Ella es egresada de la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra en Ciencias en el área de manejo de cambio global por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Actualmente se desempeña como asesora técnica del proyecto Iniciativa Agenda 2030 en la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable. Y por último tenemos a el licenciado en Ciencias de la Tierra, Felipe de Jesús López Domínguez, que es egresado de nuestra licenciatura en Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias de la UNAM y que actualmente trabaja en la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México. Pues sin más preámbulos, le pido al doctor Omar Arellano que por favor nos haga una muy breve presentación del área. Adelante, doctor Arellano. Gracias, doctora Blanca, y gracias por la invitación para platicarles un poco de lo que se trata las ciencias ambientales dentro de Ciencias de la Tierra. Y bueno, obviamente las ciencias ambientales es una ciencia, bueno, una línea de las ciencias que nos permite entender el entorno en el cual nosotros, los humanos, vivimos. Y quizá para todos es claro que estamos viviendo un momento histórico en nuestro planeta de alta incertidumbre. Los problemas ambientales están representando un reto para este siglo, para estas generaciones que se están formando y las nuevas que vienen en camino. Se enfrentan a un mundo cambiante derivado de nuestra propia actividad, ¿no? A través del desarrollo económico, la explotación de los recursos, las desigualdades sociales, económicas. Pero en la matriz que es de todo eso, pues están los recursos naturales. Entonces es una aproximación interdisciplinaria a las ciencias ambientales que desarrollan herramientas para comprender mayor medida cómo la interacción humano-ambiente entra en conflicto, ¿no? Muchas veces uno piensa que las ciencias ambientales es como el ambientalismo, pero no.
la verdad es que esta es un área que nos permite precisamente comprender con bases científicas la situación que estamos y buscar soluciones a largo plazo. Entonces, la formación, el objetivo de formación que tiene la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra en esta orientación es que los científicos ambientales formados tengan conocimiento y habilidades para poder atender estos problemas. Primero, comprender el problema, atender los problemas, participar activamente en la protección y restauración de los ecosistemas desde pues un estado mucho más crítico de la comprensión del problema. De igual modo, esta orientación busca promover, ¿no? Enseñar y fortalecer capacidades para que los egresados y egresadas puedan diseñar e implementar estrategias correctivas con una perspectiva socioambiental. Esto quiere decir que no es una solución solamente de la gestión de los recursos naturales, sino que esta gestión debe ir de la mano con una, vamos a decirlo así, con una justicia social de acceso para todos y todas, ¿no? La formación académica, por supuesto, nos permite tener diferentes capacidades y entendimientos en las áreas de formación, que esto es muy importante para quienes desean incorporarse a esta orientación. Verán que vienen elementos básicos como la biogeoquímica, biosistemas, la ciencia del suelo, ecología, pero también la geografía, los recursos naturales de nuestro país, dónde están estos yacimientos, las técnicas para poder hacer un estudio mucho más allá de solamente trabajo de campo, a través de modelación de números, numérica, y poder hacer modelación en las ciencias ambientales. Y bueno, toda la batería de materias optativas y temas selectos les permitirán a ustedes tener capacidades para que eventualmente puedan desarrollar su conocimiento y sus capacidades en las diferentes áreas del sector laboral, que van desde las empresas que adoptan políticas de sustentabilidad ambiental, que actualmente empieza a haber una mayor cantidad de estas empresas que requieren de gente especializada en estas áreas. Por supuesto, las organizaciones ambientalistas, que tienen de cierta manera un carácter de organización civil que permite también hacer un mejor defensa y gestión de los recursos. Y finalmente, en el área gubernamental hay muchas secretarías, no solamente la Secretaría de Medio Ambiente, muchas secretarías que están necesitadas de personas capacitadas en el entendimiento de esta relación sociedad-ambiente. Por ejemplo, la Secretaría de Economía, que a lo mejor uno pensaría que está uno muy alejado de la ciencia ambiental, la verdad es que no. La Secretaría de Economía es quien, al final de cuentas, está promoviendo reglamentos y normas ambientales que regulen a la producción económica, ¿no? Y bueno, esto no termina con la licenciatura, hay áreas de especialidad que a través de los posgrados, maestrías y doctorados, creo que ustedes pueden seguir avanzando en su preparación. Están los posgrados, por mencionar algunos, el de ingeniería, ciencias de la tierra, el biológicas, de ciencias del mar, geografía. El doctorado y maestría de urbanismo, por ejemplo, es sumamente interesante para quienes egresan de ciencias ambientales, de esta orientación. Y por supuesto, de manera muy natural, quienes egresan de esta orientación pueden optar por el posgrado de ciencias de la sostenibilidad, del cual también soy parte de los tutores de ese posgrado y que les va bastante bien a los egresados de ciencias de la tierra en ese posgrado. Ciencias políticas, derecho, economía y estudios latinoamericanos. Por supuesto, también está la opción de movilidad hacia el exterior, ¿no?, de nuestro país. Estas son algunas de las universidades líderes en las áreas de sostenibilidad. Está el Instituto Ambiental de Estocolmo, por ejemplo. Está también la Universidad de Arizona, del estado de Arizona, que además tenemos convenios, la UNAM con Arizona tenemos convenios, y eso también les permite a ustedes encontrar áreas de oportunidad para seguir desarrollándose en sus posgrados.
yo le dejaría aquí porque creo que lo más importante es escuchar a quienes ya están también en el área laboral desde las diferentes perspectivas, como les he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arellano, por esta breve pero sustancioso resumen sobre esta área y sus posibilidades. Y yo quiero preguntarles a nuestros panelistas, empezando por la maestra Daniela Torres, ¿qué te motivó a seguir esta área de estudio? Gracias y gracias, Omar, por la presentación. Pues creo que desde chica me interesaba el tema ambiental, la problemática ambiental. Durante la licenciatura, yo estudié biología en la Facultad de Ciencias, fui teniendo aproximaciones, me gustaba la temática y pues encontré una maestría que me daba la oportunidad de tener como un acercamiento más práctico porque tenía interés en conocer más sobre el trabajo de los organismos internacionales, cómo se llevaba a la práctica, y más allá, porque pues creo que las aproximaciones que había tenido en la licenciatura eran un poco más orientadas a la investigación, y pues fue así que fui llegando hasta a estudiar esto, ¿no? Empezar por esa un poco ilusión que una puede tener de chiquita de voy a salvar al mundo, voy a salvar a las especies en peligro de extinción y, o sea, empezó por eso y se fue materializando en otra forma. Ya después cuando estás en el día a día te das cuenta que los impactos son no siempre tan grandes, pero sin embargo creo que pues esa es en concreto, ¿no? Es esa pequeña ilusión de voy a cambiar al mundo y me fue llevando por este camino del interés en la biodiversidad, el cambio climático, los recursos naturales. Gracias. Licenciada en Ciencias de la Tierra, Felipe López, ¿tú qué nos comentas al respecto? Bueno, al igual que la compañera Daniela, pues estudiar una carrera en esta área, pues es una vocación que nace de la semilla desde muy joven, pues es un campo muy amplio de aplicación a ciencias ambientales que se pueden aplicar pues, desde diferentes disciplinas y diferentes áreas, tanto gubernamentales como empresariales. A mí desde chico pues siempre me ha llamado la atención pues estar en trabajo de campo. Mi vocación principalmente era la ingeniería civil, pero en la parte de obra pesada, ¿no? Cuando se hacen esas grandes obras de ingeniería, pues lo primero que hacen es generar un impacto en el territorio. Es un impacto en el territorio que fácilmente pues, podría ser mitigado en cuanto a la biodiversidad, en cuanto a los ciclos de los recursos. Y dije, pues, ¿por qué no estudio algo afín para ayudar a mitigar un poco, ¿no? La incidencia de esas obras? Inicialmente yo había iniciado en ingeniería civil y después descubrí que existía esta carrera. Pues, fui apenas segunda, tercera generación, pues no había mucha difusión de la existencia de esta carrera. Y pues al año de estar en ingeniería, pues tuve esa orientación vocacional con mis tutores y afortunadamente pude pasarme a la Facultad de Ciencias. Y pues es una carrera muy pragmática, claro, dependiendo pues, obviamente las optativas y materias que uno curse al finalizar los últimos 4 semestres de su orientación. Puede ser o algo muy pragmático que se puede aplicar en territorio, en campo, en diferentes instituciones, o bien algo muy académico que puede abonar mucho a la investigación que se está haciendo desde los institutos de nuestra universidad que están enfocados en estas materias. Y pues es parte de esa vocación, pues también nuestros mismos profesores pues, nos la inculcaron, ¿no? Porque yo todavía tuve la fortuna de que los profesores que se inauguraron la carrera pues eran pues, investigadores propiamente de los institutos y muchas de estas materias nos las impartían en los institutos. Entonces teníamos ambos panoramas de esta orientación en ciencias ambientales, tanto el académico como el pragmático. Muy bien. Pues la siguiente pregunta, doctor Palacio. Y a ver, bueno, ya nos empezaron
hablar sobre, siempre tiene que nacer de un gusto, ¿no? Pero yo quisiera que que platicaran también un poco de qué es lo que están haciendo ahorita, y de qué si el trabajo que ustedes están realizando en este momento está relacionado o qué tan relacionado está con lo que estudiaron, y si lo que estudiaron fue suficiente para estar desarrollando el trabajo que están desarrollando, ¿no? Entonces, no sé si quieres empezar ahora, Felipe, por ahí. Empezamos con Felipe. Gracias, doctor. Pues en realidad he sido muy afortunado en esta parte laboral. Desde que egresé de la licenciatura, tuve la oportunidad de insertarme en el sector público y siempre en áreas en donde pude desarrollar profesionalmente lo que aprendí en la licenciatura. En la licenciatura yo opté por materias muy pragmáticas como evaluación de impacto ambiental, ordenamiento territorial, cuestiones de restauración de suelos. Los suelos son un tema que me fascinan. Y desde que ingresé al campo laboral he tenido la oportunidad de insertarme en estas áreas e incidir mucho en toma de decisiones en materia ambiental, al grado de pues programas sectoriales del gobierno de la Ciudad de México, o bien en la modificación de leyes de la Ciudad de México en materia de desarrollo urbano, protección civil, donde hemos incorporado varios aspectos de la resiliencia urbana, cambio climático, temas emergentes como es la Agenda 2030, comenzarla a transversalizar con el ejercicio político y sobre todo pues, para la protección de los recursos naturales. Sí, efectivamente las materias que cursé en la universidad, más aparte pues cursos extracurriculares que opté por afuera para pues seguir anidando a este campo de conocimiento y sobre todo pues identificar soluciones o temáticas que yo pudiera adaptar o que me ayudaran a ser adaptadas para poder solucionar continuamente problemas, ¿no? Que es a lo que básicamente me enfoco, ¿no? Solucionar problemas aquí en la comisión. Cuestiones, pues, tanto de restauración ambiental como de gestión del suelo ocupado por asentamientos irregulares en el suelo de conservación, pues al final del día pues, también es un tema de impacto, ¿no? Que no es tan fácil gestionarlo, pues es ahí un tema social y ahorita hablando de lo social, pues creo que es otro gran campo, ¿no? Que incide en la parte de ciencias ambientales, o sea, no todo es técnico, no todo son datos, no todo es cuadrado, sino que hay un componente social muy, muy importante porque al final del día, pues el territorio pues tiene dueño, tiene ocupantes, tiene administradores y sobre ellos son con los que se tiene que cabildear y poner opciones sobre la mesa para ver de qué forma se regulan muchas de las actividades que se ejercen en el suelo y con ello pues disminuir impactos ambientales y sobre todo pues, ¿cómo se llama? Tener elementos y argumentos sólidos que te ayuden a convencer a la gente y apoyarse de estos argumentos para que la misma gente que ya ocupó y está impactando el suelo, pues también abonen en la mitigación y restauración de algunos de los recursos que pues, todavía existen ¿cómo se llama? En las inmediaciones de donde habitan. Sí, la carrera tiene materias muy importantes que te dan elementos para resolver estos problemas, pero también es muy importante la parte autodidacta y sobre todo pues abonar en alimentar, ¿no? La ambición de conocimiento que cada uno pudiese tener en campos específicos, que pues también las ciencias ambientales pues, es muy amplio los campos en donde se pudiese uno especializar o bien generalizar. Muy bien, gracias. Ya estamos incluso metiéndonos un poquito con otras preguntas que vienen después, pero bueno, Daniela, ¿qué nos puedes decir? Lo que tú estudiaste, ¿se relaciona con tu trabajo directamente y fue suficiente o qué más tuviste que enfrentar? Pues para mí es una respuesta de sí y no. Por supuesto hay componentes de lo que estudié que sí se relacionan, pero también hay muchísimos que no y que he tenido que ir aprendiendo en el camino, ya sea un aprendimiento formal, ¿no? O sea, no nada más
O sea, y cuando me preguntan que si de lo que estudié, o sea, pensando en la licenciatura en biología, sí ha servido, pero no fue suficiente, y después hice un diplomado que también ha abonado a lo que hago, después hice la maestría que también, o sea, como que, ¿no? Esa formación, digamos, un poco más formal, claro, han tenido componentes que sí se relacionan directamente, pero también hay muchísimas partes de nuestro trabajo, y creo que eso es algo que nadie dice, y estoy segura que Felipe es algo que tú ves también todos los días. Nuestro tipo de trabajo también tiene una parte que tiene, como dijiste, ¿no? Esta parte, la parte social, la parte que hay mucho que se aprende simplemente estando, simplemente conociendo las dinámicas de las diferentes organizaciones. Yo he trabajado en gobierno en la Ciudad de México, en gobierno federal, en organizaciones de la sociedad civil. Ahora estoy trabajando en un organismo internacional y hago cooperación internacional. Entonces, por supuesto, la dinámica de cada uno es un gran aprendizaje por sí solo, que eso solo lo aprendes estando ahí. Y también hay una gran parte de todo este trabajo que implica un trabajo administrativo, que por supuesto no lo vemos en las carreras, no lo ves. Y es una realidad, y a todos nos pasa, y todos nos damos de golpes la primera vez que tú piensas que eres biólogo de campo y que te sientan a llenar una cosa por ejemplo, solicitudes de fondos y mover dinero, y nos damos de golpes, pero te das cuenta que es una parte fundamental y súper importante, y hay que hacerla, y hay que aprender a hacerla, y eso no siempre te lo dan en las carreras, y nadie te dice qué es. Y de pronto a veces también romantizamos un poco lo que va a ser el trabajo, pero sin duda hay toda esta parte. Felipe, tú estás en gobierno, hay que escribir oficios, hay toda una estructura burocrática que también hay que aprender a hacer. Alguna es padre, otra no. Hay resultados mucho más allá de esos que son muy, muy chidos, pero sin embargo hay mucha complejidad al trabajo, que esa solo te la da estando en el día a día y trabajando y enfrentándote a la burocracia, a las grillas, a la dinámica de cada propia organización. Entonces, sí, desde luego la parte técnica yo diría que por supuesto ha contribuido muchísimo, pero también incluso la parte técnica hay que estarse actualizando. O sea, yo salí de biología en 2010. ¿No? O sea, ya mucho de los programas, en mi programa de estudio ya, la verdad no sé cómo está al día de hoy, pero hay muchas cosas que no es que no sean relevantes, pero igual ya no son tan relevantes. Hay cosas que van agarrando nuevas formas. O sea, yo cuando estudié, por ejemplo, biología, solo tenía una clase de recursos naturales. Por supuesto, la Agenda 2030 no era lo que estaba ahora, y ahora yo trabajo en el proyecto Agenda 2030. Son cosas que se van dando, pero sin duda también algo que te dan estas carreras es un tipo de formación y capacidades que luego puedes aplicar a diferentes temáticas, y eso creo que es muy valioso, ¿no? O sea, esas dinámicas, esa forma de investigar, esa forma de conducir ciertos análisis, ciertos proyectos, son aplicables a casi cualquier temática. Entonces, sin duda, pues te vas adaptando y tienes que ir aprendiendo. Yo les diría, ¿no? En mi caso, ese aprendizaje formal que te lo dan programas estructurados académicos, ese aprendizaje informal, y ese aprendizaje que te da simplemente estar ahí en la organización. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Blanca, si quieres continuar. Tu micrófono. Aquí yo creo que tanto Felipe como Daniela han tocado dos puntos que me parece en este momento muy importantes de recalcar. El primero es la necesidad de seguir estudiando. Han tenido ellos que realizar estudios posteriores a su licenciatura, ya sea estudios formales de posgrado, o tomando talleres, o tomando diplomados, o tomando cursos, pero han tenido que estudiar más allá de lo que aprendieron en sus respectivas licenciaturas. Y lo segundo que mencionan, que dentro del trabajo que ellos realizan, también hacen investigación. O sea, la investigación no está limitada al mundo académico. La investigación es algo que ellos tienen que hacer en el día a día en su trabajo. Y el tener una estructura mental que les permita enfocarse a hacer investigación cuando el trabajo lo requiera, pues es una de las grandes cosas que les dan las licenciaturas y los estudios posteriores que se realizan de manera formal. Entonces, son dos puntos que me gustaría recalcar para que el auditorio los tenga presentes, ¿no?
Y bueno, yo les preguntaría cómo ven el mercado laboral específicamente en su área de trabajo. ¿Empiezo yo? No, y nada más ahorita que dijiste una cosa también que iba a agregar como de esa como estudios posteriores, formal e informal, también hay todo, o sea, que yo por ejemplo he hecho mucho, que de pronto no pensamos hasta que lo estoy haciendo, no es nada más, pueden ser estudios formales, que no es nada más lo técnico, o sea, por ejemplo, yo he tenido muchos cursos sobre aprender a moderar grupos, porque Felipe, tú lo has vivido, llegar a consensos para escribir una ley, para hacer un dictamen, para hacer cosas, tienes que trabajar con grupos, tienes que facilitar grupos interdisciplinarios, internacionales. Entonces, por ejemplo, grupos de talleres, cursos para facilitar grupos, para hacer negociaciones, son cosas que de pronto igual y como una perspectiva más de ciencias no tenemos en el radar, pero hay mucho de como le voy a llamar como estas habilidades blandas, que son súper valiosas y que abonan muchísimo al trabajo fuera de este campo como de las ciencias y que de verdad no hay que hacer de menos y no hay que olvidar porque es súper importante y te pueden hacer una gran diferencia a la hora que tú te quieras colocar en un organismo. Y bueno, eso nada más, ahorita que lo dijiste se me vino a la cabeza. Y bueno, ¿yo qué hago? Yo trabajo en la GI, bueno, la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, mejor conocido como la GIZ, por sus siglas en alemán. Nosotros hacemos cooperación técnica con gobierno, principalmente gobierno a nivel federal, pero también internacional, en diferentes temáticas. Y trabajamos, bueno, ya lo dije, cooperación técnica. Esto quiere decir que movemos recursos internacionales del gobierno alemán para ayudar a las diferentes dependencias que son nuestras contrapartes, que por negociaciones entre ambos gobiernos de México y Alemania se llegan a acuerdos de qué son lo que se quiere priorizar para el desarrollo sustentable, y por supuesto el desarrollo sustentable es lo que rige la Agenda 2030. Y aquí aprovecharía yo para agregar que estar al día en las conversaciones de las agendas internacionales de desarrollo es fundamental para cualquier persona que está interesada en el tema de las ciencias ambientales. Entonces, por ahí se los paso. Entonces, pues trabajamos movilizando tal cual recursos, pero y poniendo a disposición como estas como herramientas técnicas que se necesitan. En mi caso, yo estoy en este proyecto que se llama Iniciativa Agenda 2030 y estamos acompañando al gobierno mexicano a construir la arquitectura institucional que se necesita para que el gobierno mexicano a nivel federal como nacional, como subnacional, se pueda implementar la Agenda 2030, ¿no? Y entonces esto se ve reflejado en muchísimos talleres de capacitación, elaboración de estudios, que por supuesto requieren esta parte pues, que ya hablábamos, ¿no? De estar si no es, por ejemplo, hacer investigación como se hace a nivel universitario, y trabajamos, por ejemplo, de la mano también con universidades, con grupos académicos, cuando se requiere ese nivel de expertise, pero sin embargo también requiere, pues, nosotros escribir muchos reportes, mucha aplicación de ese conocimiento que sin duda se da, ¿no? Y vamos construyendo desde la licenciatura. Bueno, y nada más agregado que sí, porque ya lo dije una vez antes, pero mucho, no voy a decir que gran parte, pero mucho de nuestro quehacer y de lo que yo hago diario también implica una parte administrativa y no hay que tenerle miedo, porque de pronto pensamos que porque venimos del campo de las ciencias no le vamos a entrar a eso. Y algo que creo que define y es indispensable para hacer trabajo en ciencias ambientales aplicado con organizaciones es entender que tenemos que ser interdisciplinarios, tenemos que saber trabajar con diferentes organismos y con diferentes temáticas. Yo el día de hoy trabajo en un proyecto sobre digitalización y nuevas tecnologías y he tenido que aprender y me he tenido que mover y he tenido que aprender nuevos lenguajes, y entonces eso también requiere, ¿no? Como que tener siempre esa apertura a trabajar. Como dijo Omar, ¿no? De pronto pensamos que con la Secretaría de Economía, pues en mi caso la Secretaría de Economía del Gobierno Federal es mi contraparte principal. Entonces, claro que es un trabajo súper interdisciplinario y por eso hay que poder hablar todos estos lenguajes y entender a las diferentes dependencias y cómo
cómo cada una construye y pone para poder armar este tipo de proyectos que sean exitosos. Y listo. Felipe, si nos comentas. Pues ha sido muy heterogénea la experiencia laboral que he tenido desde que egresé de la facultad. Pues inicié en la Secretaría de Protección Civil. A raíz del sismo de 2017 me comisionaron para coordinar la evaluación de daños en viviendas afectadas en las zonas de agrietamientos geológicos en el sur de la ciudad, en las alcaldías de Tláhuac y de Xochimilco. Bajó el tema del sismo y comencé a involucrarme con temas de SEDEMA, de cooperación intersectorial, y como funcionario de protección civil me comisionaban ante SEDEMA para llevar pues las mesas de trabajo en cuestión de cambio climático, estrategia de biodiversidad. De ahí salieron unas estrategias, la estrategia ambiental y de cambio climático que se presentó en 2018 y la de biodiversidad. Creo que se publicó el año pasado, inicios del año pasado. En 2019, yo continuando en protección civil, me comisionaron como representante del gobierno de la ciudad. Me comisionaron un curso, un diplomado que tomé en Japón. Estuve 2 meses allá sobre gestión de riesgos, gestión para la reducción de riesgos y resiliencia urbana. Y también estuve como representante a las autoridades de unas ciudades en Japón con las que cerramos unos acuerdos para traer unos proyectos que ahorita se están implementando en la Ciudad de México para la implementación de redes de agua potable y de drenaje sismorresistentes. Se están haciendo unas pruebas en el oriente de la ciudad. A raíz de esta experiencia estuve después 1 año trabajando en el sistema de aguas de la Ciudad de México, en un área que coordina los datos del sector hídrico de la Ciudad de México. Pues ahí es todo un tema para platicar el sector hídrico de la Ciudad de México. Pero a la vez yo seguía llevando pues ¿cómo se llama? Pues pláticas con los compañeros de diferentes instituciones y con SEDEMA generamos un modelo para priorizar las colonias candidatas a ser beneficiarias del programa social de captación de agua de lluvia, los famosos sistemas SCAL. Es un programa social del gobierno de la ciudad para las familias que tienen vulnerabilidad hídrica. Y a partir de octubre del 2020 me incorporo ya formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente en la Comisión de Recursos Naturales para apoyar en resolver un tema añejo en la ciudad, que es la regularización de asentamientos humanos irregulares en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Es un tema muy, muy complejo técnica y jurídicamente, ya que pues, el marco normativo que está establecido para su regularización, pues hasta cierto grado lo tuvimos que modificar con unas publicaciones en Gaceta para facilitarnos el camino y allanar el proceso para regularizar asentamientos. El año pasado beneficiamos a 3,300 familias y este año tenemos programado beneficiar a 34,000 familias. El impacto social de eso, pues imagínense. Y quiero aprovechar para decir que este programa, pues no puede sonar contradictorio, ¿no? Pues como el sector de medio ambiente, pues perdiendo territorio en el suelo de conservación. Pero estamos hablando de comunidades que ya estaban establecidas antes de la publicación del ordenamiento territorial en agosto del año 2000. O sea, eran comunidades que ya estaban establecidas y que al momento de publicar el ordenamiento territorial de la Ciudad de México, pues quedaron fuera de las zonas habitacionales, quedaron en la irregularidad. Y pues un problema añejo, ya 30 años sin haberse resuelto, pues a esas comunidades, al estar en la irregularidad, las autoridades limitaban la implementación de servicios, la implementación de infraestructura pública, la implementación de programas sociales. Al final, al estar en suelos irregulares, no tenían derechos estas familias, y pues ya al ser regularizadas se les han restituido los derechos
Y es un proceso muy padre porque pues lo que conlleva coordinar tantas familias, verlas beneficiadas pues en la certeza jurídica, ¿no? De su propio patrimonio y sobre todo que pues, en nuestro marco jurídico implementamos una normatividad en el que para ser regularizados tienen que participar en acciones de mitigación y compensación ambiental que pues organizamos de una forma más sencilla para que puedan ser implementadas a manera de tequios y de faenas. Entonces, organizamos a toda la comunidad y están ellos ahí mano a mano pues también con los técnicos de gobierno, pues apoyando pues, a hacer las mitigaciones dentro de sus comunidades en las inmediaciones. Y pues eso ya como tal es un impacto social, pero también ambiental y que casi casi sale gratis, ¿no? Porque pues poner a la propia gente, pues, hacerlas conscientes, ¿no? De que pues, generaron un impacto ambiental al haberse establecido en esas zonas de valor ecológico, ¿no? Pero pues bueno, ya no hay tema atrás porque pues, no se les va a sacar y estamos hablando de miles de familias, pero sí que contribuyan a mejorar el espacio donde viven y sus inmediaciones. Pues eso es lo que hemos estado haciendo desde agosto del año pasado que se aceleró el tema. En 3,300 familias de Tlalpan, 20,000 familias de Xochimilco y 14,000 familias de Tláhuac que estamos llevando este año. Y también, a la par de esto, asesoro en diversos temas técnicos ya propiamente pues, para la conservación de los recursos naturales. Y en el área en donde estamos coordinando un proyecto a nivel federal muy importante que es el proyecto conceptual para la restauración del lago de Tlahuajico al suroriente de la Ciudad de México, en donde van a ser implementadas las inversiones para la mitigación de las 2 líneas de trolebús elevado que van a ir de Chalco a Santa Marta y de Chalco a Tláhuac. La inversión en mitigación ambiental se van a implementar ahí en ese lago. Y nada más para adelantarles, el año pasado instrumentamos con mi equipo técnico pues, un gran diagnóstico en materia de biodiversidad, agua y suelos, con el cual ahorita estamos fundamentando las estrategias de restauración tanto al interior del lago como de toda la zona agrícola que rodea la, la región, que son 7 u 11 núcleos agrarios de la Ciudad de México. Van a ser beneficiadas casi 1,200 hectáreas y que a la vez este proyecto de saneamiento va a aumentar la dotación de agua potable para la ciudad y la dotación de agua de riego para las tierras abandonadas del lado de Santa Catarina y Tlaltenco. O sea, esos son los últimos temas en los que he estado participando y pues por supuesto, a la mano de todo esto, pues la elaboración de todo el marco normativo para pues, poder ir avanzando, pues, que sea debidamente publicado en la Gaceta, si no, pues son palabras al aire. La parte administrativa, pues mucho también es cabildeo, ¿no? Entre pues, los compañeros de otras instituciones ya para nosotros estamos en un camino en el que tratamos de reducir la burocracia, porque al final del día se trata de un mismo equipo de gobierno, con objetivos en común. Y pues si nos vamos por la línea de la burocracia, pues también se tarda mucho y pues, trabajamos también para generar todos ¿cómo se llama? Los soportes jurídicos y técnicos necesarios, justamente pues para eso, para blindar todos estos procesos y que al final del día pues es para blindar la certeza jurídica de las familias que ya están habitando aquí en la ciudad. Bueno, ya nos está comiendo un poquito el tiempo, pero yo quiero destacar una cosa, una cosa que dijo Felipe, que ha tenido mucha fortuna en el trabajo. Yo no creo en la fortuna, ¿no? Y por eso no te creo ni una palabra de lo que dijiste, Felipe, en ese sentido. O sea, yo creo que lo que tú estás hablando es que realmente te has metido en un campo laboral que es importante para los egresados de esta carrera y de otras que son afines, ¿no? Y me parece que los comentarios que nos han hecho los dos, pues sí nos deja claro de que hay un mercado laboral, de que hay que capacitarse más de lo que las herramientas básicas que nos dieron en la licenciatura, ¿no? Y algo que me pareció también muy interesante de lo que dijo Felipe, si hablamos de las diferentes orientaciones de la licenciatura, por lo menos tú mencionaste 3.
por no decir otras, ¿no? Pero estabas hablando de ambientales, estás hablando también de tierra sólida, de alguna manera tuviste relación con estos asuntos del sismo y también con el agua, ¿no? En la licenciatura tenemos estas tres orientaciones, pero sin embargo tú de alguna manera estás tomando elementos de cada una de esas tres, aunque no las hayas llevado las tres, pero me parece que lo que sí da la carrera es un fundamento de cómo el planeta está funcionando como un sistema, y primero tenemos que entender al planeta como sistema, a lo mejor antes de meternos en un túnel impenetrable de una orientación que pareciera es impoluta, ¿no? Yo quisiera hacer eh, ese énfasis en el hecho de que podemos estar hablando de la ciencia del sistema terrestre o de ciencias de la Tierra, pero los egresados deben de tener una base fundamental en lo que es la ciencia del sistema Tierra, ¿no? Es decir, en ver a la Tierra en su conjunto. Y me parece que lo que escuchamos de ustedes dos, nos queda claro de que hay temas de diferentes orientaciones que tienen a concluir en un mercado laboral que aparentemente existe y es amplio, ¿no? Tan amplio como lo puedan buscar ustedes. No creo, Felipe, que tampoco que te hayan ido a tocar la puerta a tu casa o te hayan llamado por teléfono, oye, te ofrecemos esto. Por eso no creo en la fortuna, sino que realmente tú tenías las bases para ir a buscar ese trabajo y que seguramente fuiste descubriendo muchas otras cosas, ¿no? Y también lo de esto del papeleo y los trámites que menciona Daniel es bien cierto. Si nosotros queremos conseguir proyectos o si queremos conseguir también financiamiento, tenemos que saber cómo hacerlo. Y a veces nos metemos en una tramitación pavorosa y negociaciones, y mucho más si se trata de hacer una normatividad que tiene ya que ver con cuestiones políticas, ¿no? Creo que ya estamos llegando al final, perdón por haber comido algunos segundos o minutos. ¿Qué le recomendarían ustedes a los compañeros que están en este momento decidiendo para dónde irse? ¿Qué orientación meterse? ¿Qué les recomendarían a ustedes para que pudieran ellos tomar una mejor decisión? De acuerdo también con su experiencia, por supuesto. Felipe, si quieres comenzar tú. Pues bueno, en esta etapa en la que ya se van a decidir por una orientación y consecutivamente pues con la elección de sus optativas correspondientes, yo sí le invitaría a los compañeros que actualmente están estudiando, pues que busquen encontrar un equilibrio entre satisfacer su necesidad de conocimiento o de vocación con aquello que también les va a permitir formarse un modo de vida, porque pues, al final del día pues, una licenciatura pues, es también para estar en un campo profesional y hacer una forma de vida independiente, ¿no? Vivir de esto, y en pocas palabras. Entonces sí, busquen ese equilibrio, porque pues, también, así como pues, el campo laboral, pues está limitado de forma general, lo digo, ¿no? Por la situación económica del país. Pues también el campo académico, pues no va a haber un punto en el que se concluya. Concluirán en el doctorado, pero pues ya concluyendo el doctorado para estar en una plaza de técnico académico, de investigador, pues también pues el doctor José Luis, la doctora Blanca, Omar nos sabrán decir que pues tampoco no es algo instantáneo, ¿no? Que se dé al concluir una carrera, una trayectoria académica ampliada. Entonces, pues, ese es mi mensaje y pues ya. Gracias, Felipe y José Luis. Bienvenido. Sí, yo creo que pues justo, ¿no? O sea, por supuesto hay un campo laboral en esta temática, en el caso de la gestión ambiental. Claro, no vamos a negarlo, no es infinito y no, o sea, sí hay una crisis, nadie lo va a negar, no se trata de aquí salir deprimidos. Sí hay oportunidad, yo lo que les diría es que, y en mi experiencia es, sí, por supuesto hay que seguirse preparando, por supuesto que
dejarse guiar un poco por lo que les gusta y qué les apasiona. Y ahora sí que ir poco a poco construyendo y también sabiendo, y para mí eso me ha funcionado, que nada es absoluto y nada es infinito. Hay muchos cambios, hay que estar muy abiertos y también ser muy resilientes a lo que viene y estar, o sea, todas estas tablas que les da la licenciatura, aprender a usarlas y aprovecharlas y a soltar lo que no les funciona en un momento y agarrar las nuevas. Yo sí he también podido, afortunadamente, desempeñarme en un campo que me interesa y que se acerca a lo que estudio, pero también me he tenido que ajustar, también he tenido que aprender cosas que yo jamás hubiera pensado que iba a aprender, y eso sigue en constante cambio. Entonces también creo que para mí el mensaje es, por supuesto, sí, hay que aprovechar todas estas oportunidades y maximizarlas, pero siempre estar como muy consciente de qué viene, ser estratégicos y ver más allá, o sea, tomar todas esas herramientas y ver qué lo pueden aplicar y qué no, soltar lo que no les sirve, y de pronto lo que les dije, no nada más quedarse con ese formación, con los estudios y la formación formal que nos da, también aprovechar todo eso y ver un poco más allá, acercarse a conocer qué iniciativas hay, qué tipo de, o sea, proyectos en campo que gestionan organizaciones de la sociedad civil, del gobierno, de la cooperación internacional. Hay muchas cosas que están pasando, hay muchas formas de crear impacto, y eso también, muchísimas formas de crear impacto, y que es muy satisfactorio, pero de verdad yo les digo eso, siempre estén abiertos a cambiar, a aprender nuevas cosas y a saber utilizar lo que han ido aprendiendo a esas nuevas oportunidades que se les van a ir poniendo enfrente. Gracias, Daniela. Blanca, no sé si hay alguna pregunta, creo que ya Sí, sí, ya hay la primera. ¿Cómo encontraron sus trabajos? ¿Surgió la oportunidad o tuvieron que buscarlos? Pues a ver, Dani. Pues en mi caso, o sea, mi primer trabajo así tal cual, sí, yo lo busqué, páginas de internet, buscando todas las organizaciones que yo sabía de temática ambiental, en las que yo quería trabajar, y así fueron, y poco a poco me ha pasado de los dos, buscado tal cual, en donde estoy ahorita, vi la convocatoria, apliqué y quedé. Bueno. También he tenido otros donde pues se van dando y me lo han ofrecido, un poco de los dos, pero sí, los primeros trabajos, pues hay que moverse y hay que ser súper pilas y moverse y moverse y moverse. Aunque decía Felipe que era fortuna. Felipe, dinos cómo estuvo eso entonces. A ver, Felipe, enseña tu bola de cristal. No, platícanos. Es que ahorita ¿Tú qué hiciste? Que me recordó cómo conseguí el trabajo. A ver, pues, inicié como ayudante en la carrera desde 2015. Cada semestre pues ahí tenía, ¿no?, una materia en la que apoyaba. Concluí yo la licenciatura en 2016 y en 2017 comencé mis trámites para la titulación, y simultáneamente pues con todo ese tiempo libre que ya tenía pues comencé a buscarle, ¿no?, como coloquialmente se dice. Comencé a buscarle y fue bastante difícil. La verdad es que a pesar de que pues, hay sí muchas instituciones, pues muchas instituciones en el que se podría trabajar con nuestro perfil profesional, pues fue un año en el que pues no había expectativas económicas para el mercado laboral en 2017. Y así me la llevé medio año tocando puertas y dejando CVs y si acaso una que otra entrevista, pero realmente no había espacios. Viene el sismo de 2017 y me acuerdo que como ayudante nos llegó un correo en el cual nos pedía la universidad que pues como académicos nos hiciéramos responsables de brigadas de arquitectos e ingenieros que estaban capacitados de estudiantes de arquitectura y de ingeniería, mejor dicho, que estaban capacitados para iniciar las evaluaciones posísmicas.
Pues así fue, tomé el llamado el 20 de septiembre, un día después del sismo, y comenzamos a trabajar en campo ahí. Yo llevaba, o sea, 30 alumnos de ingeniería y de arquitectura. Estuvimos brigadeando en muchas colonias de la Ciudad de México, tanto en el centro como en el sur, y coordinándonos con las autoridades del gobierno federal y del gobierno de la ciudad. Y a la semana del sismo, pues, estas mismas personas de gobierno que conocí en territorio me dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Se abrieron unas plazas, ¿no? Para pues, continuar esa labor de las inspecciones posísmicas. Y como os comenté, ¿no? Estuve asignado en las zonas afectadas por fracturamientos geológicos. Y pues esa fue como que la puerta, ¿no? Mi puerta de entrada. Y digo que fue fortuna porque pues, al final del día pues, fue a raíz de pues, esta crisis, ¿no? Del sismo, que me abrió las puertas para ingresar a trabajar. Y ya adentro, adentro en el sector, pues ahí pues igual, ¿no? Uno comienza a relacionarse, proponiendo proyectos. Es muy importante hacerse notar. Si no te haces notar, pues te quedas ahí enfrascado en tu cubiculito y no avanzas. Es muy importante hacerse notar si quieres avanzar y si quieres escalar en el sector. Y pues así me hice notar y pues ya al tiempo transcurrido, pues ya me conocían en diversas instituciones y se me fueron abriendo más oportunidades que ya les resumí, ¿no? Lo de Japón, lo de medio ambiente, lo de ahorita de Corena. Y, y pues sí digo que fue un golpe de fortuna, ¿no? Porque fue en 2017, pues, no había oportunidades y pues fue el sismo lo que realmente pues me permitió tener un escenario en el que me pude insertar ya en el mercado laboral. Pues digamos que empezó el sismo, pero se acabó el sismo y pudiste seguir gracias al trabajo que hiciste, ¿no? Que nadie te lo regaló, que ya no fue fortuna. Blanca, no sé si, ¿cómo? Más preguntas, sí. ¿Qué tan complicado es entrar a trabajar a alguna dependencia de gobierno? ¿Qué habilidades se necesitan como egresado para competir con otros profesionales de las mismas áreas? Digo, hay una cosa que yo les puedo compartir en mi experiencia, y eso es en general y no nada más en gobierno, es que a veces uno de los principales retos es que no siempre las vacantes se publican. O sea, eso es una realidad. O sea, yo les recomendaría siempre estar súper pilas buscando en las páginas de las vacantes. Hacer un perfil de LinkedIn es súper importante, empezar a seguir a las dependencias en Facebook, en Twitter, que pensarías que no, o sea, hay que empezarse a mover, por supuesto, muchas veces se publican, pero muchas veces no. Entonces también por eso hay que moverse, participar en foros, hablar con gente, como dijo Felipe, hacerse notar, y eso yo les volvería a recomendar también, no hagan de menos las habilidades blandas. Son muy importantes. Hacer un buen CV es importante. Aprender a hablar en público es importante. ¿Qué voy a resaltar en una entrevista? Es muy importante. Hablar inglés es muy importante. Son habilidades que los van a ayudar a, ahora sí que a resaltar en eso y de verdad, no las echen en saco roto. Tener un promedio de 10 y saberse toda la parte técnica que aprendieron en la escuela es importante. No es lo único a la hora que los va a ayudar a buscar. Entonces, como volviendo, ver los portales de gobierno, ahí publican las vacantes, pero no siempre, hay muchas cosas que se hace de voz a voz. Yo lo he visto, yo he estado en gobierno, oye, necesitamos contratar a alguien, ¿sabes de alguien? Sí, a ver, te paso el CV de alguien, pero eso no se publica. Entonces, por eso es que hay que ir ampliando la red de contactos poco a poco. Empiecen con sus profesores. Muchas veces muchos de los investigadoras e investigadores de la UNAM son investigadores, es cierto, pero muchos participan en proyectos financiados por gobierno, por la cooperación alemana, por el PNUD, por muchas organizaciones internacionales, y de ahí se van creando redes. Entonces, acérquense, vean, vayan a seminarios, y es una buena forma como de empezar a
para darse a conocer, porque les digo, no siempre confíen en que todo nada más se va a publicar, y poco a poco, y como dice Felipe, de pronto pasan cosas así que no sabías, y que entonces yo conocí a alguien, y se acuerdan de mí, y buscaban a alguien con un perfil similar, y muchas veces así pasa. Hagan un perfil en LinkedIn, sí, empiecen, dedíquenle tiempo, buscar un trabajo toma tiempo. Pues sí, y al respecto sobre ahorita cómo están las vacantes, ahora sí puedo decir que a diferencia de 2017, en el actual gobierno de la ciudad, la doctora Claudia está haciendo una inversión histórica en el sector ambiental muy importante. Aquí donde laboro, en la Comisión de Recursos Naturales, ejercemos un presupuesto de 1,090 millones anuales en un programa social para el rescate del suelo productivo y del suelo de conservación, del suelo forestal. Y en este programa social no solamente se generan apoyos, proyectos y subsidios para los comuneros, para los ejidatarios, para los forestales, sino también tiene un componente muy importante para la contratación de técnicos y profesionistas que den acompañamiento territorial a la realización de todas estas acciones del sector ambiental, técnicos forestales, de producción, para obras de conservación, para la transición agroecológica. Y pues nada más para comentarles así en términos muy generales, son más de 4,000 técnicos los que anualmente se están contratando gracias a este programa social, a este financiamiento que hay. Y casi 14,000 brigadistas, en donde también he visto compañeros egresados de la licenciatura, ¿no? Que ya se están viendo beneficiados de este programa social. En mi área tenemos contratado a 4 compañeros de la licenciatura, no les digo a cuántos más biólogos, geógrafos y de otras áreas no afines, pero hemos tenido la oportunidad de contratar a mucho joven. Es muy importante decirlo, ¿no? Que pues, hemos aprovechado esta oportunidad, sí, para contratar mucho joven recién egresado, darles esta primera oportunidad y también pues comenzar a formar cuadros, ¿no? Formar cuadros para pues darle continuidad a estos proyectos, sobre todo a la viabilidad técnica de este programa social, ¿no? Porque pues, una inversión tan grande que se está ejerciendo pues tiene que dar resultados y pues los está dando. Y pues en la medida de que continúe esta forma de hacer gobierno, pues va a seguir habiendo pues inversión pues, para contratar a egresados de carreras afines, ¿no? Pues, que pues, es muy amplio el campo y los temas en donde se necesita. La verdad es que sí hay una necesidad de técnicos en la materia justamente para dar este seguimiento en campo Bueno, del estamos ya programa sobre el Altepet. tiempo, ya nos tenemos que despedir porque viene precisamente otra charla. Ahora vamos a hablar de ciencias acuáticas en unos instantes más. Pues muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Daniela, por compartir sus experiencias. Por ahí nos seguiremos viendo. Les agradecemos este programa, bueno, esta sesión queda grabada para que la puedan consultar más adelante quienes estén interesados. Blanca, no sé si nos despedimos, ¿verdad? Pues sí, pues agradecer a Omar, a Daniela y a Felipe por el tiempo que dedicaron para orientar a nuestras y nuestros estudiantes. Y bueno, invitar al auditorio a que si tienen más preguntas, pues las hagan llegar. Los correos de los 3 panelistas están apareciendo en el Facebook Live. Entonces, pues por favor, contáctenlos para más dudas o comentarios que pudieran tener. Por mi parte es todo y nuevamente mi agradecimiento a los panelistas. Muchas gracias, Omar. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Felipe, un Gracias. abrazo. Bye. Bye.